Fue campeón con el Rojo allá por el año 76, integró un equipo que aquellos que peinan canas seguramente lo van a recordar y con mucha nostalgia. Y hoy, en estas charlas que estamos realizando por Tribuna Roja, el gusto de saludar a Eduardo Antonini. ¿Cómo le va, Eduardo? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. No, al contrario, es un gusto. Bueno, ¿cómo vive este momento que estamos pasando todos? ¿Referido a la institución o al país? En general al país, ya nos vamos a meter un poquito en la institución y en el fútbol y en lo que fue su presencia en el Rojo. Bueno, es una situación totalmente atípica porque una pandemia, yo tengo 66 años y nunca he escuchado una cosa similar, pero es una cosa completamente atípica con dos preocupaciones, sobre todo uno desde el punto de vista sanitario, el contagio de la gente, y después el otro es el aspecto económico, que mucha gente la está pasando complicado, la está pasando mal, ¿no? Y algunos seguramente deben recordar al Antonini jugador de fútbol, y ya vamos a meternos precisamente en eso, pero ¿qué es de su vida en la actualidad? ¿Qué está haciendo? Yo, ni bien terminé de jugar en Gimnasia, en la tercera, yo me recibí de veterinario, y bueno, después de jugar al fútbol a partir del año 76, en el 77 ya me recibí y ya me orienté a la parte profesional. Trabajé en laboratorios nacionales y multinacionales. Hoy estoy jubilado y asesorando una empresa que se encuentra en la localidad de Bolívar, en un laboratorio veterinario. ¿Dónde está viviendo actualmente? No, yo vivo en La Plata. Uh-huh. Yo viajo cada tanto, semana por medio, a Bolívar y bueno, soy director técnico. De veterinario, no de fútbol. De veterinario, ¿no? Del fútbol se ha alejado por completo. Lo mira por televisión. Sí, no, yo de fútbol voy a veces a verlo a Cambaceres de local y lo sigo a Gimnasia también. ¿Y en qué año llega a Cambaceres? ¿Qué recuerda? ¿Por qué se dio? Yo quedé libre de Gimnasia y bueno, la gente, los directivos se interesaron, me ofrecieron ir a practicar a Cambaceres, quedé, yo estaba casi terminando el último año de la facultad y bueno, me gustó el entorno, y sobre todo tenía la intención de que no me demandara mucho tiempo por el hecho de que mi objetivo principal era la carrera. Eso fue en el año 75 cuando llega a Cambaceres en Primera D. Claro, exactamente, sí, exactamente. ¿Y quién fue el que lo pidió? ¿Estaba el Bocha Flores de técnico ya en ese entonces o...? No, estuvo Prado. Pedro Prado. Primer año. Pedro Prado. Creo que estuvimos con él medio año. Y después vino Flores. ¿Y qué recuerda de su primer partido en Cambaceres? ¿Recuerda quién fue el rival? No, la verdad que no me acuerdo, pero lo que recuerdo que teníamos material ya, nos diferenciábamos con respecto a los equipos, no había muchos equipos fuertes en ese torneo donde jugábamos. Yo tengo agendado acá que su primer gol fue contra Cañuelas, un 2-2 como visitante, ¿lo recuerda? Sí, no me acuerdo la cancha, pero sí, exactamente, sí. Y bueno, y esos rivales de esa época, uno mira esa campaña del 75, hubo varias goleadas, 4-1 la Madrid, 5-1 Sportivo Barracas, 4-2 a Tristán Suárez, Barracas, sí. 8-0 Paraguayo. Y ese equipo, bueno... Sí, había mucha diferencia. Teníamos buenos valores, había buenos muchachos. Se notaba una diferencia porque nos sentíamos superiores a los rivales. Y bueno, y ese equipo... Sí. No teníamos tanta como ahora que uno investiga, había muy pocas revistas que reflejaban estadísticas, pero no teníamos ni idea de los rivales, quiénes jugaban,
no teníamos, Claro. solamente confiábamos en el grupo que teníamos nosotros. Y ese equipo llegó a la rueda final y estuvo por ascender, pero en ese 75 no se dio por la mala inclusión de un par de jugadores. Sí, de Juan Carlos Gómez, porque él había estado jugando en Villa San Carlos y termina la temporada en San Carlos. Y después en enero vino a jugar con nosotros. Y como el torneo nuestro se demoró, siguió, nosotros creo que le ganamos a Deportivo Merlo de local. Y le ganamos 2-1, un partido bastante difícil, o 1-0, no, 2-1. 2-1. Y sí, y después ellos hacen la protesta y perdimos el ascenso en la AFA. Le dieron la razón a Deportivo Merlo. Y bueno, eso dejó sin duda mucha bronca y todas las ganas para encarar en el 76 la revancha. Y finalmente ese año llegó la revancha, claro, con un gran equipo. Fue claro, para mí se dio una conjunción. Había gente, los directivos o los allegados a la institución tenían muchísimo compromiso con el grupo nuestro. Se dio un gran compromiso de los jugadores, se hizo muy buen grupo, digamos, y bueno, la parte técnica también influyó mucho, ¿no? Marcó una diferencia. Yo me acuerdo que jugábamos con líbero y stopper, que era una cosa novedosa para esa división. Para esa época, sí, claro. Y tal es así que a nuestro arquero no nos creaban situaciones de gol. Y ganábamos por bastante margen. Y era un equipo muy ofensivo. Sí, con el Gato Sánchez, Coli, Jesús de la mitad de la cancha. Realmente éramos bastante fuertes. Bastante fuertes. ¿Y dentro de ese esquema usted en qué posición jugaba? Yo jugaba de volante derecho. Uh-huh. Siempre fui volante. Pero bueno, después estaba el Tinga Flores que ayudaba, otra que ayudaba, que nos enseñaba cómo jugar y bueno, no, se hizo un grupo muy muy bueno, había muy buenos jugadores. Y se sobresalía se daba cuenta que la categoría quedaba chica. Era para pegar el salto. Claro, y aparte imagino que el Bocha Flores trajo un montón de recursos que fue aprendiendo en la escuela del estudiante campeón de Subeldía y que lo aplicó con ustedes. Claro, aplicó la experiencia de él y después teníamos muy buena relación con él, era un grupo humano bastante, con mucha conexión, era muy unido el grupo. Esa es una de las ventajas que tiene un equipo para lograr objetivos. Bueno, y de ese equipo del 76, más allá de la definición de esa rueda final, muchos recuerdan el famoso 3-3 con Brazatí en la cancha de Argentino de Quilmes. Dicen que hubo mucha gente y que hubo incidentes también. Yo era chico, no lo vi ese partido, pero ¿fue así? Sí, era bravo. Era un club fuerte. Yo creo que éramos mejores nosotros. Era un club fuerte, sobre todo por el arraigo popular que trajo a Ensenada o cuando jugábamos de visitante, pero nos respetaban. Y se notaba en el murmullo de la gente cuando creo que le íbamos ganando, un murmullo como que no era un partido fácil para ellos. Y la gente acompañaba mucho ese año, era más seguidor el público de Defensores. Sí, la gente de Cambaceres. Es para mencionar que los directivos en las vacaciones que se tomaban iban a trabajar a la cancha. Uh-huh. En vez de irse de vacaciones con su familia, trabajan para la cancha, para que nosotros nos sintiéramos confortables, para tener mejores instalaciones, el estado de la cancha, que siempre fue complicado jugar ahí en esa cancha, pero realmente han hecho un esfuerzo titánico. Sí, siempre con mucho esfuerzo y con mucho corazón y con mucha pasión por los colores. Sí, y con pocos recursos.
con pocos recursos realmente. Para nosotros, yo la verdad que me sentí muy a gusto porque dieron todo por nosotros y por la institución. Y ese equipo consigue el ascenso ganando el Sportivo Barraca de visitantes 3-1 en la cancha de Barraca Central. ¿Y cómo se vivió ese día el ascenso en esa cancha y el regreso a Ensenada? Sí, el último partido lo jugamos de local, ¿no? Claro, el último fue con Cañuelas, 8-0. Creo que ganamos como 7-1, 8-0, 8-1, una cosa así. Te vuelvo a repetir, nos sentíamos muy confiados de los elementos que teníamos. Íbamos muy tranquilos a las canchas, sabiendo de que si nos ganaban, bueno, por supuesto nos podían ganar, pero teníamos un muy buen equipo, muy buen equipo. Y más allá de eso... En cambio ahora... Sí. En cambio ahora yo veo que en la división cualquiera le puede ganar a cualquiera. Salvo los dos primeros que van, que yo no sé quiénes son, pero son pocos los equipos que hacen diferencia. Después el resto acompaña. ¿Sentía que en algún momento salía a la cancha y que ese partido lo iban a ganar? En distintos momentos del partido estaban muy confiados. Exactamente, sí. Y te digo más confiado también es porque no nos llegaban al arco nuestro. Con la defensa que teníamos no nos llegaban. Entonces eso te hace adquirir una confianza y después teniendo delanteros que convertían, bueno, ya la cosa era más fácil. El Gato Sánchez era implacable. ¡Oh! Para esa división era un lujo tenerlo. Es tener un as de espada, como se dice comúnmente. Así que, pero lo que hizo el Bocha fue un equipo. Y realmente el tener un equipo ensamblado en todas las líneas era donde marcaba la diferencia. ¿Y ese Cambacera del 76 fue el mejor equipo que integró? Sí, porque yo después ya me recibí, ya abandoné la práctica y yo la práctica del fútbol y yo ya no lo seguí, no vi otras, lo seguía por los diarios o por las revistas o por las noticias, pero realmente no puedo evaluar. Lo nuestro, ya te digo, era supremo en esas condiciones. ¿Y siente que con el paso del tiempo se lo recuerda de una manera especial? ¿Hay relación con algunos compañeros de la época todavía? Sí, yo tengo contactos, tengo contactos con Ferrazuolo, lo he visto a Jesús, veo a Martín y Corena en el Facebook, a Martini, que también el hijo tiene un puesto de diario en el hospital italiano. Me alegra mucho de poder verlos o reencontrar. El Tinga Flores también lo he encontrado en la calle. Y es muy grato encontrar a esta gente. Y hace algunos años atrás, recuerdo, ese grupo del 76 se reencontró en la cancha de Cambaceres para una producción periodística. Sí, yo no pude ir, pero después me comentaron de ese suceso. Y en lo personal seguramente de tener miles de anécdotas en Cambaceres y de ese año. ¿Recuerda alguna en especial? Sí, eran, por ejemplo, los últimos partidos, creo que a la institución Gimnasia le ofreció estancia chica para concentrarnos y pasamos muy buenos momentos ahí. Y nos concentramos, tuvimos un día antes los partidos, eran muy amenas las conversaciones, era muy agradable estar con el grupo, muy buenos muchachos. Y eso de concentrar era algo atípico. Era nuevo. Claro. Era típico, para una institución de primera D era una cosa que no era normal, pero bueno, sucedió, compartíamos la cena, los almuerzos, el grupo se fue consolidando cada vez más y bueno, el logro, se logró la meta tan ansiada de la institución de pasar de categoría. Recién me contaba que después de ese año en Cambaceres se retiró del fútbol. ¿No llegó a jugar en la primera C? Sí. En la primera C sí jugué algunos partidos,
Después tuve un problema de una rodilla, de menisco, y bueno, ya ahí ya decidí enfocarme directamente a la carrera, del cual hoy estoy jubilado. Y también me contó que ha venido a ver a Defensores, ha seguido al equipo como hincha, algunos partidos al 12 de octubre. Sí, el año pasado, el anteaño y el año pasado sí lo fui a ver, sí. Es difícil la divisional, es difícil. Máxime con creo que tienen que contratar jugadores de una determinada edad, que sí, no tienen que tener solo 6 mayores. Contrato, claro, se hace difícil. Yo creo que el mejor camino, o el camino que debe tener Defensores y Cambaceres, como todas las instituciones, es lograr talentos juveniles para que la institución pueda avanzar y generar jugadores. Ese es el único camino, es el mejor camino. Hay que apostar a los jóvenes. Exactamente, pero también debe ser difícil en esta zona por los clubes que hay, Gimnasia, Estudiantes, Villa San Carlos, que todos están en la misma búsqueda, ¿no? Y hay que tener condiciones para que el jugador se sienta conforme, se sienta a gusto, y no se sienta tentado por ir a otras instituciones. Esa es la base cuando uno no maneja un poder económico grande. Hay que recurrir a la captación de talentos y que se nutra el equipo de primera división. Y comparando a la institución con aquella época hasta estos días, ¿cómo la ve? Lo que pasa que en estos días es un tema difícil por el tema económico. Me parece que ahora es mucho más complicado que antes, porque si vos le ofreces decir a algún jugador de Quilmes o de Avellaneda, le tenés que hacer una oferta económica para que venga a jugar acá, y por ahí el club no está en condiciones de tener esa disponibilidad de dinero. ¿Qué representó Cambaceres en su carrera y en su vida deportiva? Me representó 2 o 3 años muy lindos de mi vida. Me permitió conocer gente nueva, una institución nueva. Vuelvo a repetir el compromiso de esos dirigentes, de que algunos veo ahora en la cancha, un compromiso incondicional con la institución que me llama la atención, porque es fácil ser por ahí dirigente de Estudiantes, de Gimnasia, pero en estas condiciones, incluso Raúl Zamponi, que lo conozco, eso es lo que más me sorprende y me agrada que sean de esa manera. Guarda. Porque no es fácil le iba a decir, si guarda fotos o recuerdos o recortes de esa época, ¿es de juntar esas cosas? Sí, tengo algunos recuerdos, pero donde yo vivo en 10 y 36 padecí la inundación. Ajá. Y muchos recuerdos con fotos que he tenido de viaje los he perdido. Yo tenía recortes. Hay que preguntarle a mis compañeros si tienen recortes como para hacer algún árbol, ¿no? Siempre es bueno tener. Ferrazuelo debe tener. Ferrazuelo nos ha enviado algunos, suele juntar ese tipo de cosas, sí, que siempre está bueno mantenerlas vivas en el recuerdo. Por supuesto, sí. Yo me acuerdo que en esa época comprábamos los días jueves la revista Nuestro Ascenso, que ahí se veía reflejada toda la fecha del fin de semana anterior, con puntajes, con comentarios, destacando figuras. Y era muy poca la difusión que tenía el fútbol del ascenso en esos años comparado con lo que se vive ahora. Claro, porque ahora yo veo que los canales de noticias, no sé, por ahí pasan goles de la C, goles de la D también. En esa época no, solamente había esta revista Nuestro Ascenso, y por supuesto los diarios locales que publicaban la síntesis del partido. Claro. Ahora, nada más.
Ahora ya todo es muy rápido, muy actual, se puede ver todo. Lástima que el recuerdo de esa época sean algunos recortes periodísticos y algunas fotos y no haya material fílmico. Exactamente. Yo sigo también, cuando ustedes transmiten los partidos de visitantes, lo sigo por la transmisión, por el canal de YouTube, y bueno, me miro los partidos. Otra cosa que ha mejorado, que yo recuerdo, hay canchas de la C o de la D que el pasto está impecable, y nosotros jugábamos en unas canchas que eran realmente, había que tener primero velocidad para ver dónde iba a picar la pelota y después, bueno, acomodarse. Pero ahora, bueno, eso es una parte a favor de lo que ha mejorado, sobre todo en la C, se ven canchas que, bueno, que se puede intentar jugar, pero cuando jugábamos nosotros era realmente un potrero. Ese era otro tema, porque lo dijo usted recién, eran potreros. Uno ve fotos de la época y el pasto prácticamente brillaba por su ausencia. Eran canchas de tierra y había que ser muy hábil para manejar la pelota. No, sí, el pasto no existía en esa época, y los días que llovía el día anterior era un lodazal. En cambio ahora, yo incluso veo partidos de la C, de la B o del Nacional B, que las canchas están mucho mejor de lo que era en nuestra época. Se mejoró mucho en campo de juego y en infraestructura. Y claro, en primera también, ahora han mejorado muchísimo los campos de juego. Antes también era un desastre. Algunas instituciones era malo el campo de juego. Era todo más amateur, más de potrero, ¿no? Es claro, eso era realmente amateur. En nuestra época los directivos conseguían sándwiches para repartirnos, gaseosas, para que nos sintamos a gusto en esas condiciones, cosa que ahora, bueno, ahora yo los veo hidratarse en la mitad de la cancha, pero en esa época era todo distinto. Aparte, ha cambiado totalmente. Los entrenamientos nuestros son totalmente de los que se ven ahora. Nosotros no hacíamos pesas, no teníamos equipo, un gimnasio, no teníamos nada. Aparte, uno imagina que en ese año, más allá de haber salido campeón, cada uno tenía su trabajo, iba a entrenar a la tarde y la remuneración serían unos pesos para viáticos. La remuneración en esa época nos daban la recaudación de local, pero con mucho esfuerzo. Yo no me puedo imaginar cómo hacían para sobrevivir. No tenían las exigencias que tienen los jugadores de ahora, que ya juegan a la primera vez y te piden un aumento y que quieren esto y quieren otro. No. Había muchachos que venían en colectivo, iban en colectivo a las prácticas o en algún auto, nos juntábamos entre 2 o 3 para ir a entrenar. No. Ahora es muy distinto. Las cosas han cambiado mucho. Para bien, pero han cambiado. Y aparte uno ve las formaciones de esa época y los equipos salían de memoria, porque no se cambiaba de un año para el otro como pasa ahora. Había jugadores que permanecían varios años en los clubes. Exactamente. Y ahora, si en primera D tienen contratos, bueno, el jugador si tiene una campaña mediocre, debe estar ya a mitad de año viendo la posibilidad de entrar en contacto para ir a jugar a otra institución. O para ir a jugar al interior, que por ahí el interior, los federales pagan mucho mejor que estar acá. Pero bueno. Eduardo, bueno, le agradecemos por estos minutos. Siempre es lindo recordar esas épocas. En lo particular, una época que por edad no pude vivir, pero el recuerdo, el relato de todos ustedes nos transportan a ese gran campeonato y ese ascenso del 76. Sí, exactamente, fue muy lindo, muy lindo. Y se ganó muy bien y muy holgado. Así que, bueno, me alegro de que estemos en contacto y nos veremos en la cancha sufriendo. Ojalá sea pronto. Si se puede llegar a coronar otro ascenso que le vendría muy bien a la institución. Es lo que todos queremos. Exactamente, sí. Que está difícil, Sí, no es fácil, claro que no, es complicado. Los demás compiten. Todos quieren lo mismo, o la mayoría quieren lo mismo. Exactamente.
pero hay buena gente. Pero bueno, los demás también quieren el mismo objetivo, que se hace complicado, ¿no? Solo unos pocos llegan Tal cual. al ascenso. Eduardo, le mando un abrazo grande. Igualmente, un abrazo y muchas gracias, y un saludo a la gente de Ensenada. Gracias. Muchas gracias.